Volvamos muy brevemente atrás a nuestro sistema de diversidad de recepción, donde tenemos NR antenas receptoras que reciben todas distintas versiones, NR versiones, de una única transmisión, de una transmisión desde una sola antena transmisora, y las combinan en el receptor a través de este combinador de alguna forma para producir una señal combinada, una señal única, una versión única de esto que fue transmitido, pero que tenga alguna forma de ganancia con respecto a lo que sería utilizar cada una de las señales de cada una de las ramas recibidas en forma individual. La ganancia que más nos interesa es una ganancia de razón señal a ruido, y hemos encontrado la solución MRC para este caso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que, por ejemplo, luego de una transmisión de esta una antena y una recepción exitosa en este receptor con NR ramas receptoras, qué es lo que ocurre si es que este receptor desea comunicar de vuelta alguna respuesta? Este transmisor se va a convertir en un receptor que tiene una sola rama, y la pregunta es si es que la multiplicidad de ramas que tiene el receptor, ese receptor la puede usar también, esas múltiples ramas, en la transmisión para lograr alguna forma de ganancia, tal como tuvimos una ganancia de diversidad de recepción. Entonces, lo que queremos plantearnos es la pregunta o el uso de diversidad espacial en el transmisor. Estamos hablando en realidad en forma abreviada, lo llamamos diversidad de transmisión. Y aquí la idea es la siguiente. Se tiene una señal, algún símbolo, ese check, que se desea transmitir, y esa transmisión ha de ocurrir a través de numerosas ramas, y vamos a asumir que cada rama tiene una ganancia con algún peso que lo vamos a llamar V corta. Entonces este es V corta 1, check, para precodificar en fase y magnitud a este símbolo S check y alimentarlo a una antena transmisora para salir al aire. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente replicar esta rama y considerar de que hay NT ramas transmisoras, y están por lo tanto enumeradas desde 1 hasta NT. Y esto es lo que llamamos entonces un arreglo de antenas en el transmisor con NT ramas. Y en el receptor vamos a tener de igual forma una antena, pero en este caso es una antena única que alimenta directamente al receptor
por supuesto, con la correspondiente contaminación de ruido térmico y la producción de esta señal R-check, que resulta de la suma de superposición de cada una de estas transmisiones. Entonces, lo que hacen estas antenas, voy a achurar aquí la transmisión. Lo que hacen estas antenas transmisoras es irradian conjuntamente, simultáneamente, un total conjunto de E símbolo joules por símbolo. Es decir, no es que cada rama transmisora ahora tenga la libertad de transmitir con toda la potencia que quiera. Vamos a asumir de que conjuntamente se comparten un presupuesto energético de irradiar E símbolo joules por símbolo, pero lo que es importante señalar es que esa transmisión ocurre en forma simultánea. Desde cada una de estas ramas transmisoras hay un canal, vamos a llamarlo H1 check, H2 check y H sub NT check, y que producen esta señal recibida. Ahora, el conjunto de NT ramas tienen un presupuesto energético limitado. Estamos hablando de limitado y fijo. Estamos hablando de E símbolo joules por símbolo. Y esto significa que el valor esperado de la suma de sobre todas las ramas, desde t igual a 1 hasta nt, de el símbolo S check por el coeficiente V sub t check, todo eso al cuadrado es la energía irradiada por la rama t, sumado sobre todas las ramas. Esa energía tiene que ser en valor esperado igual a E símbolo, y el valor esperado hay que notar que se calcula sobre todos los posibles símbolos a ser transmitidos. Esto lo podemos escribir en notación vectorial. Lo podemos escribir como el valor esperado sobre todos los símbolos posibles de la norma de S check multiplicado por el vector V corta al cuadrado. El vector V corta es un vector que agrupa a todos los coeficientes de canal, desde V1 check hasta un vector columna V sub nt check. Y eso tiene que ser igual a E símbolo. Ahora, es bien simple sacar este S check
aquí hacia afuera, y después queda la norma de queda como S check al cuadrado y la norma de V corta, pero como V corta es simplemente un escalar para este caso, resulta que esto es igual a la norma V corta al cuadrado, E símbolo, S check al cuadrado es igual a V corta al cuadrado por E símbolo. Y si es que todo esto tiene que ser igual a E símbolo, entonces si todo esto es igual a E símbolo, entonces desde luego hay una cancelación. Y esto es equivalente a decir que la norma de este vector al cuadrado, que es igual a la suma de nt de t igual 1 hasta nt de los v sub t check al cuadrado, tiene que ser igual a 1. Esa es la restricción energética de la diversidad de transmisión. Restricción energética de la diversidad de transmisión. Este es un concepto importante y por lo tanto le vamos a poner aquí, lo vamos a llamar ecuación arroba celeste, para llamarla de alguna forma porque la vamos a necesitar en algún momento nuevamente. Ahora, si volvemos a esta figura, la pregunta es, ¿cuál es nuestro modelo de la señal recibida? Y para eso vamos a desarrollar brevemente eso. Entonces, el modelo de la señal recibida es R check, es la suma de t transmisiones, de t igual a 1 hasta nt, del símbolo S-check multiplicado por el precodificador V sub t check y multiplicado por el coeficiente HT del canal, y a eso después se le suma un ruido N check, es decir, tenemos NT canales, tenemos los NT canales que se suman y se sobreponen. ¿Por qué? Porque la transmisión es simultánea y resulta entonces este modelo de señal, lo cual en términos de vectoriales podemos escribirlo como H traspuesto multiplicado por el vector V corta multiplicado por S check, donde H es el vector de los H check desde H1 hasta HNT check, pero traspuesto para que el producto vector-vector funcione. Eso, ese es el modelo vectorial. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es la razón señal a ruido en esta señal recibida? Y para eso volvamos atrás a nuestra figura, donde tenemos que definir o revisar brevemente
qué es lo que significa para nosotros en este contexto razón, señal, ruido. Lo que siempre hemos estado asumiendo es que en el receptor hay un área local que tiene una razón, señal, ruido media, gamma barra. Es decir, área local con SNR media del ambiente, gamma barra. Y lo que también siempre hemos estado asumiendo es que este vector recibido, este símbolo recibido, tiene una razón, señal, ruido que hemos denotado por gamma mayúscula. Es decir, esta es la SNR con diversidad de transmisión. Y aquí tal vez enfatizar de que la razón, señal, ruido del área local puede ser una cosa, mientras que el efecto de la superposición con una elección adecuada de los pesos de transmisión podría producir un vector R que goza de una razón, señal, ruido mayor que la razón, señal, ruido media del área local. Es un concepto nuevo donde los pesos adecuados V corta producen en la superposición que ocurre en el momento de la inducción en la antena receptora, la cual se encuentra dentro de un área local con razón, señal, ruido media, gamma barra, producen en esa inducción una señal resultante con una razón, señal, a ruido más grande. Así que el concepto de diversidad de transmisión tiene el potencial, al menos conceptual por ahora, de generar una ganancia de razón, señal, a ruido sin que realmente haya ningún procesamiento en el receptor, tal como lo hemos estado estudiando hasta ahora. Entonces, lo que nos interesa es avanzar hacia entender cómo se determinan estos pesos V corta óptimos. Entonces, la pregunta que nos interesa es cómo determinar los coeficientes V sub t check o bien el vector V corta vector directamente óptimos que maximicen la razón, señal, ruido de R-check. Vale decir, queremos maximizar sobre los coeficientes V sub t la razón, señal, ruido gamma. Ese es el objetivo. Ahora, vamos a hacer un supuesto, que es un supuesto importante. Es que los coeficientes h sub t, check, vale decir el vector de coeficientes de canal, son conocidos por el transmisor. Con eso podemos formular la razón, señal, a ruido en el receptor gamma es igual a el valor esperado sobre los S-check. Voy a escribir las ecuaciones siempre en forma dual, usando escalares, pero también usando notación vectorial. La notación vectorial hace luego más fácil
la optimización, para la cual vamos a usar la desigualdad de Schwarz una vez más, pero es bueno, digamos, con fines didácticos de tener las dos notaciones a la vista. Entonces el valor esperado de la suma de t igual 1 hasta nt de s check v sub t check ht check, todo esto al cuadrado dado los ht check conocidos, dividido por el valor esperado del ruido, que es un escalar, n check, hay solo un ruido en este caso, hay una rama receptora, módulo al cuadrado, sabemos que S vale n0, este cálculo ya lo hemos hecho. Y aquí arriba lo que podemos hacer son dos cosas. Lo primero, podemos decir que esto acá sale hacia afuera del módulo al cuadrado, y el módulo al cuadrado luego es función de todas cosas conocidas. Los b son los que queremos determinar y los h son supuestos conocidos. Así que todo esto en realidad es igual a e símbolo multiplicado por la norma de la suma de t igual a 1 hasta nt de los v sub t check ht check, todo eso al cuadrado. O bien podemos escribir esto también con notación vectorial. Esto es igual a el valor esperado sobre los s check de la norma de h traspuesto v vector por s check símbolo, todo esto al cuadrado. Noten de que esto es un escalar, por eso es que estamos tomando simplemente la magnitud y no la norma de un vector. Todo esto dado, conocido el vector h de coeficientes de canal, dividido por, no tengo que repetir lo anterior, simplemente voy a poner n0. Y de igual forma, como hicimos acá esta inserción en rosado, voy a hacer exactamente la misma inserción sobre este caso de acá. Esto es igual a e símbolo multiplicado por la magnitud de h traspuesto v corta al cuadrado. Y esta expresión entonces es igual a, y ahora solamente vamos a dejar la notación vectorial. Esta expresión es igual a e símbolo dividido por n0 multiplicado por la norma de h traspuesto v corta al cuadrado. Ahora, este término de acá lo conocemos muy bien. Esto es igual a nuestra razón señal a ruido media del ambiente, gamma barra, con un supuesto que lambda p absorbido por n0, que es un análisis que ya hemos hecho. Y esta expresión es la que vamos a dejar llamada como triángulo verde, también para futura referencia. Y con esto tenemos todo lo que necesitamos para realizar la optimización. Lo que nos interesa es maximizar gamma a partir de una elección inteligente de estos pesos v corta, de este vector v corta, dados ciertos coeficientes de
canal. Y esto lo hacemos en la cápsula que sigue a través de la desigualdad de Schwarz.